Hola a todos, todas y todes y bienvenidos al segundo episodio de El Weekly. Mi nombre es Sofía Rico. Y yo soy Joseph Torres. Y somos los creadores de Política Accesible. Y Joseph, cuéntanos a quién tenemos aquí hoy. Antes de comenzar, es importante que se suscriban a nuestro canal, que nos sigan, que den like, que compartan este contenido y todos los contenidos que subimos, pues nos ayuda mucho y expanden nuestro reach. Hoy tenemos el honor de tener a la senadora y portavoz de Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lacén. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, senadora, y quería contarle a nuestra audiencia, en el preámbulo del podcast yo dije que para mí era importante en estos 10 episodios de la primera temporada hablar del tema del aborto. Y precisamente de eso vamos a estar hablando hoy con una senadora que quien no conoce su trayectoria, pues vamos a hablar un poquito de eso hoy, pero que activamente en el Senado está trabajando proyectos sobre este tema. Y precisamente, antes de empezar a profundizar, yo quisiera dejar el récord claro antes de adentrarnos en las preguntas y preguntarle, senadora, ¿el aborto en Puerto Rico es legal, sí o no? Porque hay mucha confusión sobre esto ante la revocación de Roe vs. Wade. El aborto es legal y era legal antes de Roe vs. Wade y sigue siendo legal después de Roe vs. Wade. Yo entiendo la confusión porque precisamente antes de la revocación se creó una crisis ficticia en Puerto Rico con la discusión de un proyecto de ley que no ha sido aprobado, no es ley en Puerto Rico, y cuando se trajo a la discusión trató de crear ficticiamente la idea de que aquí había una crisis con abortos y que además si revocaban Roe vs. Wade en Puerto Rico, pues se creaba una especie de estado ilícito. Pero eso no es correcto, el aborto es legal en Puerto Rico, el Estado de Derecho sigue siendo el mismo. En Puerto Rico existe el derecho a terminar un embarazo. Técnicamente desde 1902 era el aborto terapéutico, luego para salvar la vida, luego se añadió el tema de la salud, luego se amplió el tema de la salud para incluir que donde quiera que diga salud, se tiene que entrar que incluye la salud física y la salud mental en la parte de salud, y para salvar la vida, que siempre estuvo ahí. Así que Roe vs. Wade, cuando se trae a la discusión en el entorno legal de Puerto Rico, lo que añade o ratifica es que allí donde dice salud, que es legal en Puerto Rico, incluye aborto a petición. Y el caso de Pablo vs. Duarte ratifica no solamente eso, sino que además está enraizado en el principio constitucional nuestro del derecho a la intimidad, que es parte de tener derecho a la vida digna, de este caso de las mujeres y las personas gestantes, que no tiene, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos, y es por eso que la revocación de Roe vs. Wade, según el Tribunal Supremo de Estados Unidos, se basa en que no existe ese derecho, pero en Puerto Rico sí. Así es que es complejo, y yo les diría a ustedes que el tema del Estado de Derecho en Puerto Rico es uno que fue creciendo poco a poco, se fue haciendo más complejo y fue haciéndose más fuerte el derecho. Y actualmente ese sigue siendo el Estado de Derecho. Ante todos los sucesos, sabemos que obviamente todavía continúan proyectos. Y Sofía y yo conocemos, y mucha gente lo conoce, que trabaja y todo en los medios, pero la gente en general no conoce sobre el proyecto que usted presentó. Y me gustaría que hable sobre el proyecto que presentó de codificar el aborto, su importancia y hacia dónde va el proyecto. Sí, fíjate, yo les expliqué por qué el Estado de Derecho expresa por qué sigue siendo legal en Puerto Rico. Pero si yo tengo que dar toda esa explicación, yo sé que las personas a veces no van a entender, sí. Yo sé que es así. Así que lo que presentamos es un proyecto, que es el proyecto de Senado 929, y tiene su correspondencia en la Cámara, pero es un proyecto para establecer claramente, sin ningún tipo de un montón de explicaciones, dónde está la política pública de Puerto Rico sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos en Puerto Rico, enraizados en la tradición de los derechos humanos. Así que desde el punto de vista de los derechos humanos están en nuestra Constitución. O sea, toda la Carta de Derechos de nuestra Constitución está basada en la Carta de Derechos de las Naciones Unidas. Así es que este proyecto desde ahí habla, obviamente, del derecho a la salud, derecho a la vida digna. Los derechos sexuales, los derechos reproductivos están basados en todo eso. Y ver el aborto como parte del acceso a esos derechos y como un servicio esencial de derechos, en este caso para las personas mujeres y las personas gestantes. Así que de una manera más completa, enfrentar, afrontar y asegurar, ¿verdad?, que reconocemos como política pública los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Siempre tenemos que hablarlo por separado. Y dentro de eso, pues, el aborto es parte de esos derechos. Así que lo que queremos es
clarificar totalmente la política pública para que la gente no ande con preguntas, con incertidumbre, y además mandar el mensaje de que desde la salud las mujeres gestantes, las personas gestantes, pues deben serles reconocidos sus derechos. Senadora, además de su proyecto, hay otros intentos en la legislatura que, como mencioné al principio, el proyecto del Senado, no lo menciono el número, pero el proyecto del Senado 693, que busca limitar el acceso al aborto a las 22 semanas, y como usted sabe, esto ha despertado mucha controversia, protestas, entre muchas cosas, y desinformación incluso. Y yo sé que su postura es en contra, y quisiera que le explicara a nuestra audiencia por qué está en contra de este proyecto que busca limitar el acceso al aborto a las 22 semanas, entre otras cosas. Sí, fíjate que mucha gente cree que lo que estamos hablando cuando decimos que estamos en contra de ese proyecto es que estamos diciendo pues que las mujeres y las personas gestantes que quieran interrumpir un embarazo, pues pueden hacerlo cuando les dé la gana, porque les da la gana. Ciertamente uno es dueña de su cuerpo y las decisiones sobre su cuerpo son tuyas, nadie más puede decir sobre ellas. Pero en Puerto Rico está reglamentado de las 22 semanas en adelante, muy contrario a lo que dice ese proyecto. Está reglamentado de una manera donde el Departamento de Salud, como se trata de esas últimas semanas, establece las maneras en que se hacen. ¿Por qué? Porque son procedimientos que requieren intervención de obstetras y de personas especialistas en tener intervenciones en ese estado de gestación. Ese proyecto, y todas las personas que fueron a las vistas públicas de ese proyecto, los médicos y las médicas dijeron, primero, que en Puerto Rico casi no se hacen abortos en esas etapas, y que la mayoría que se hacen son por unas circunstancias muy particulares. Y entiéndase que en muchas ocasiones tienen que ver con cuestiones de que no es posible mantener con vida es la gestación, llevarla a término, sino que hay que interrumpirla. Y en otras ocasiones se trata de situaciones para preservar la salud, y ahí entramos en el concepto de salud de las mujeres y personas gestantes. Estamos hablando de situaciones de alto riesgo, pero también de situaciones de violación, situaciones de agresiones sexuales, muchas situaciones donde las personas no saben que están embarazadas hasta muy entrada ya esas gestaciones, y que eso les causa, en el mismo contenido y significado de lo que es la salud, unas serias alteraciones y preocupaciones a su salud. Por lo tanto, no puede, por decreto de ley, decirse que el aborto se prohíbe absolutamente después de las 22 semanas, ni mucho menos por decreto de ley decir que la vida, la posibilidad de vida o la viabilidad del feto se decreta a partir de las 22 semanas, porque, como bien dicen todos los médicos y las médicas, es de caso en caso. Y si es de caso en caso, pues tú no puedes por decreto de ley decir una cosa como esa. No hay manera de que podemos estar de acuerdo con ese proyecto. Además de que ese proyecto, por más enmiendas que le han hecho, está para perseguir a los médicos y a las médicas, como estamos viendo que está sucediendo ahora mismo en Estados Unidos, ¿verdad? Está hecho para que se cree una especie de registro. En las primeras versiones del proyecto era más burdo, se le cambiaron algunas cosas, pero sigue estando ahí el registro. Está hecho para que en su momento pueda penalizarse a cualquier médico o médica que intervenga y haga un aborto dentro de ese periodo de tiempo, por la razón que sea. En un momento dado, le habían hecho una enmienda para obligar a las víctimas de violación a producirse un parto prematuro, inducir un parto prematuro. Ante la barbaridad de esa expresión, cuando fueron a aprobarlo en el Senado lo quitaron, pero lo dejaron igual, porque lo único que quitaron fue la referencia a las víctimas de violación y a inducir el parto, pero todo lo que estaba implicado ahí se quedó ahí. O sea que lo que quiere decir es que cualquier mujer, cualquier persona gestante que se encuentre con una situación a partir de las 22 semanas va a estar obligada a parir o a cualquier otra intervención, pero va a estar obligada a parir, y si sale con vida, si el feto sale con vida y sobrevive, para que lo den adopción. Eso es tan horrible como suena. Estamos hablando de maternidad forzada y estamos hablando de tortura. En el derecho internacional, todo esto que yo estoy describiendo se señala que eso es tortura. Eso es lo que es ese proyecto. O sea, yo no puedo describirlo de otra manera. Es un proyecto para legalizar la tortura y para imponer las maternidades a las mujeres, a las personas gestantes, y seguir montando piezas para lo que yo le llamo que es el rompecabezas
en contra de las mujeres en Puerto Rico, las personas gestantes, y en contra del término en contra de la maternidad deseada, porque es en contra de la maternidad deseada, y para obligar a adopciones. Y hay un montón de situaciones donde vamos a ver en otras partes del mundo, e incluso en Estados Unidos, donde hay agencias que se dedican a eso. Y estamos de acuerdo con las adopciones, no es que estamos en contra de las adopciones, pero no puede ser que la maternidad sea forzada para dar en adopción a las criaturas. Eso no puede ser. Ante la revocación de Roe vs. Wade, en Puerto Rico hubo como un boom en cuanto a proyectos. Se radicaron muchos proyectos y se radicó uno en la Cámara que luego fue removido de todo récord legislativo, que fue para criminalizar el aborto. ¿Cuán preocupantes son esos movimientos y esos proyectos? ¿Y cuán frecuentes son esas conversaciones dentro del Capitolio? Hay varios proyectos radicados antes de Roe vs. Wade. De hecho, hay uno del latido. Ese estaba radicado. Son como 7, creo, por ahí. Son 7 o 8. Esto es un movimiento internacional. O sea, la gente que radica eso en Puerto Rico responden a lo mismo que si tú haces este mismo estudio en otras partes del mundo y en Estados Unidos, estaban preparándose. Y tenían todas estas cosas ya, algunas radicadas, otras en el tintero, como esa última que dijiste, la radicó y la tuvo que retirar ante la reacción de la gente. Pero eso estaba ahí, están preparándose, es un movimiento, hay que entender que esto es un movimiento internacional. Todo lo que yo estoy diciendo, inclusive de fomentar el que no se puedan bajo ninguna circunstancia hacer abortos y fomentar la maternidad forzada para dar niños en adopción, eso está también, eso está en montones de otras partes, eso está súper probado de que es así, no es una invención mía. Y es un negocio, por cierto. Pero entonces lo que estamos viendo es que lo que está sucediendo en otra parte del mundo, ya estos grupos en Puerto Rico pues estaban esperando el momento, y empezaron a presentar algunas las van a estar presentando. Yo creo que tenemos que prepararnos a que van a seguir presentando en esa línea varias otras cosas, como las que estamos viendo en Estados Unidos. Hoy estaba mirando una de las pesadillas que mucha gente pensó, ¿verdad? El tratar de evitar que una persona pueda viajar de un estado a otro y criminalizarle. Eso yo creo que es inconstitucional, pero quién sabe. Y entonces, a raíz de todo esto que ha descrito, ¿no? Que tenemos en la legislatura quizás una división en pensamiento, o diversidad, mejor dicho, en pensamientos en cuanto al tema del aborto. ¿Cómo describiría el ambiente y en particular con el proyecto que me imagino que se atenderá en agosto al inicio de la sesión extraordinaria? Bueno, yo creo que está dividido. El ambiente está dividido. Tampoco puedo ser pesimista, y no lo soy. Porque si fuera que abrumadoramente estuvieran en contra del derecho de las mujeres, se hubiera aprobado con más votos de lo que se aprobó, por ejemplo, el proyecto 693, y no lo hubieran esperado hasta agosto para empezar la discusión en la Cámara. Y yo creo que las expresiones, incluso hasta las del mismo gobernador, no van en la línea de aplaudir el que las mujeres en Puerto Rico y las personas gestantes no tengan derecho a acceder al derecho al aborto. Yo no he escuchado eso. Me gustaría que el gobernador dijera algo todavía mucho más fuerte, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no ha cambiado la posición del secretario de Justicia. Me parece que fue muy bueno que inmediatamente saliera a decirle a todo el mundo que el aborto era legal en Puerto Rico, que sigue siendo legal. Importante que dijera que sigue siendo legal. Y que además no iban a encausar a nadie por las cuestiones criminalmente, por hacerse un aborto o por hacerle aborto a una persona, los médicos y las médicas. El día de la revocación de Roe vs. Wade habían un grupo de personas frente a la fortaleza celebrando la ilegalidad del aborto, que aquí pues vemos la desinformación. Claro, porque los grupos que están fomentando el haber creado una crisis innecesaria y una discusión que no era correcta en ese momento, le han hecho creer a mucha gente que en Puerto Rico el aborto iba a ser ilegal inmediatamente al otro día de que se decretara el caso de Roe vs. Wade. Obviamente nosotros conocemos su trayectoria y Sofía y yo obviamente hemos trabajado el tema legislativo y todo eso, pero más allá nos gustaría que le contara un poco a nuestra audiencia su background y porque, o sea, yo la conozco como una activista feminista que ha luchado durante años a favor de los derechos de la mujer y todo eso, pero mucha gente pues no conoce su vida antes de ser senadora y qué ha sido usted y
en qué lucha se involucraba y todo eso. Quisiera que me describiera un poco brevemente, porque sé que usted de años, brevemente un poco de lo último que la llevó hasta ser senadora. Bueno, eso está difícil, ¿sabes? Bueno, pero mira, yo siempre digo que yo soy senadora y sigo siendo la misma activista de siempre. Esa yo creo que es mi identificación primaria. Yo soy una activista de derechos humanos. Así empecé en todo lo que tiene que ver con la política. La política no es solo una cuestión partidista, ¿verdad? Un concepto mucho más amplio. Y empecé muy jovencita. A los 16 años ya estaba metida en estas cosas, ayudando a fundar grupos feministas, etcétera. Por lo tanto, para mí, mi formación como ser humano, porque es mucho más allá, ¿verdad? Tiene que ver con una mirada del mundo y de las cosas desde un punto de vista inclusivo, siempre. Cómo mirar hacia el futuro y cómo insertarme un trabajo político desde el punto de vista de aportar, construir mejores cosas, mejor país y un mejor mundo en ese mismo sentido, ¿verdad? Todo el mundo somos parte del mundo. Pero desde esa identidad, pues he transitado desde los grupos feministas, he pasado y he sido parte de fundación de grupos de la comunidad LGBTIQ, como la comunidad de orgullo gay. Ahí la primera organización feminista fue en el 72 y en los tiempos prehistóricos, ¿verdad? En el 74 la comunidad de orgullo gay. Después yo fui parte de los grupos que formamos las primeras organizaciones de mujeres negras en Puerto Rico. Que todavía estamos todas esas organizaciones, ¿verdad? Luego, en el medio, estudié Derecho, así que he estado también en mi práctica como abogada, siempre he estado en la práctica privada, así es que conozco muy bien las luchas en los tribunales. Y dentro de la práctica mía como abogada, pues también fui presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. He presidido otras organizaciones como Vamos, que es una organización de acción política y civil. Y fui de la gente que decidimos formar un nuevo partido en Puerto Rico y nos metimos a trabajar así en esa dirección y ver si se podía dar una alternativa con franquicia electoral del pueblo de Puerto Rico, que no fuera la tradicional, que no se definiera a base del estatus de Puerto Rico, sino a base de lo que creemos que debe ser el país. Un país que debe caber, no importa el estatus político que tú creas. El país por el que yo creo y lucho debe caber en la estadidad, debe caber en la independencia o en la república asociada. Por lo tanto, los principios que estaba dispuesta a participar de un proyecto político tenía que incluir toda una visión inclusiva de la sociedad, de derechos humanos, que creyera que Puerto Rico sí es una colonia, pero que no importa lo que creamos que debe ser el fin de la colonia, lo importante es que creamos que hay que terminar la colonia y un proceso que incluya a todo el mundo en esa búsqueda. Y por eso creemos en la Asamblea Constitucional de Estatus o en un proceso que incluya todas las voces en la búsqueda de la solución. Y también, pues, un proyecto de país que reconozca que las políticas económicas neoliberales no solamente están llevando a Puerto Rico al fracaso, sino al mundo entero. Es lo que no hace posible que podamos entender como país y como humanidad que el cambio climático está ahí. ¿Verdad? Es una visión económica holística que incluye el desarrollo económico desde ese punto de vista. O sea, todo eso está dentro de lo que es los conceptos que yo creo y que estaba dispuesta a participar en un experimento político que cuando se dio, así que lo presidí, fui parte de la fundación, lo presidí hasta abril de este año prácticamente. El año pasado, ya no me acuerdo, fíjate. Cuando yo juramenté un poco después, así que fue abril del 2021, ya dejé de ser la presidenta, pero soy la portavoz en el Senado, del Movimiento Victoria Ciudadana. Así que yo creo que te di ahí como algo bastante apretado. Pero lo que es principal es que la visión que tengo de vida, de visión de mundo, de país, yo te diría que es el mismo, porque lo que he hecho es tener más información e irlo mejorando, creo yo, uniéndome a otras voces, aprendiendo muchísimo de otra gente e integrándome, porque las personas no hacemos nada solas, sino que realmente la sociedad es el impulso común y comunitario y de grupo lo único que hace los cambios. Yo soy de las que pienso que el cambio social y la agenda del cambio social siempre le pertenece a la gente.
Los políticos, la política, nada hace nada. Incluso tú puedes aprobar un montón de leyes y si la gente no cree en ellas, eso es letra muerta. Lo que es el cambio real es el que la gente cree. Y a veces la gente está haciendo cosas y las leyes están bien atrasadas. Y a veces cuando la ley cambia, ya la gente está en otra. Ya se ha ido hace rato por otra dirección. Así es que la ruta siempre es de la gente. Senadora, y con, ¿verdad?, todo este resumen espectacular que nos acabas de dar, me gustó mucho como describió como experimento político esto, ¿verdad?, del Partido Movimiento Victoria Ciudadana, y que este experimento rindió a tal nivel que tenemos una legislatura, en particular un Senado, que si no me equivoco son 5 partidos y un independiente. Sí, eso es algo que yo creo que no lo esperaba nadie. En el caso nuestro apostamos a que eso se podía hacer. Nos dijeron que teníamos en la locura total apostando a 2 personas en el Senado y 2 en la Cámara, porque los partidos los partidos pequeños que llevan más tiempo no se habían atrevido, ¿verdad? Y apostamos a que sí y salió. Uh-huh. Así es que creemos que lo que está mostrando eso es que el pueblo de Puerto Rico está listo para salir del asunto del bipartidismo hace rato. Yo creo que hay gente que no acaban de darse cuenta, pero hace poco en una discusión, por ejemplo, en la legislatura, nos decían que los partidos minoritarios, por usar esa palabra, no teníamos mucho que decir, porque las mayorías son las que tienen que tomar las decisiones. Era la discusión específicamente del nuevo código, si se le puede llamar nuevo código electoral al proyecto ese, son enmiendas al código electoral vigente. Entonces, yo lo que le recordé específicamente fue al senador Rivera Chat, que no sé de qué le hablaba porque allí hay 5 partidos y un senador independiente y no hay ninguna mayoría, nadie es mayoría. Y que el gobernador ganó con el 70% casi de las personas en su contra. Que yo sepa, la mayoría son 50% más una. Y allí en la legislatura nadie tiene 50% más una. Así que allí no hay ninguna mayoría absoluta de nada, absolutamente nada. Y ese es el mensaje que el pueblo de Puerto Rico le dio a todo el mundo en la política. Y parece que hay gente que no acaban de entenderlo. Algo que esto no estaba en el libreto y todo eso, pero una pregunta que tengo, como mujer negra, ¿cuál ha sido el mayor reto político desde que comenzó obviamente la campaña como senadora y ahora en la legislatura? Pues fíjate, yo si lo pongo en términos de reto, el reto es tener que recordarle a todo el mundo de la legislatura que esto es un país que tiene mucho discrimen por razón de género, que tiene mucho discrimen por razón de raza, por orientación sexual e identidad de género, y que todos esos son temas que tienen que estar en las políticas públicas, no como menciones, sino como voluntad de erradicar esas discriminaciones. Yo te diría que el mayor reto es tener que pararme, porque lo digo de pie, ¿verdad? Y recordar eso tantas veces. Así que desde ahí, pues, yo te diría que ese es uno de los retos. Y mirar a mi alrededor y darme cuenta que allí en la legislatura, lamentablemente no hay mucha gente que se da cuenta de lo que quiere decir hacer política pública, que es lo que después va a estar la gente estudiando en las escuelas y lo que se va en los tribunales y en los diferentes foros a tratar de poner en acción. Y creo que en ocasiones no se percatan del alcance de todo lo que significa hacer política pública. Eso también, pues eso más que un reto es una frustración, una mezcla de las dos cosas. Y por otro lado, en cuanto a los retos, pero ¿qué cosas positivas quizás ha visto de la diversidad que hay en la legislatura, no solo en Senado, pero también en Cámara, en cuanto a distintos proyectos aprobados, quizás el approach que se hace a los partidos, no sé, ¿qué cosas positivas ha visto desde que está en el Senado? Pues eso que acabas de decir, me parece que cada día más yo veo más acercamiento a que hay temas en que podemos trabajar y hacer autores, coautoras de proyectos de ley y unirnos en temas. Yo creo que eso lo he visto más cada vez. Y me parece que sí. Por ejemplo, yo soy una de las autoras de la ley recién aprobada que baja, o que sube, mejor dicho, la edad a 13 años antes de que a una persona menor de edad se le pueda encadenar y hacer una serie de barbaridades que suceden hoy día, y obligar a que esas personas menores de edad sean tratadas como lo que son, como menores de edad, y que se busquen alternativas. Esa pieza legislativa la firmamos personas de todos los partidos, como autoras, no, ni siquiera como autora quiere decir que te unes después, no, ahí como personas que somos autoras de todos los partidos. Y me parece que es un buen ejemplo de que se pueden hacer cosas así. Y otras piezas
La 929, por ejemplo, está firmada por gente de diferentes partidos. Eso yo creo que poco a poco he visto que estamos avanzando. Creo que espero, ¿verdad? Que sea no la excepción, sino la norma, porque realmente la mayoría de las cosas se pueden llegar a acuerdos. Yo creo que donde no vamos a poder llegar a acuerdos son en piezas legislativas que tienen que ver con visiones políticas económicas, ¿verdad? Que ahí, por ejemplo, la distancia puede ser grande. Sobre la Junta, la cuestión de la posición de la Junta. Obviamente el presupuesto, aunque estemos en contra del presupuesto de la Junta, pero siempre aportamos a aclarar cosas, a que no se le quiten dineros a entidades y cosas por el estilo. Así es que hay muchos espacios y muchas cosas que se pueden hacer todavía. ¿Y qué podemos esperar de usted, senadora, en lo que queda del cuatrenio en el Senado? Bueno, ahora mismo yo estoy evaluando lo que hemos radicado hasta ahora, lo que se ha logrado aprobar y lo que está pendiente. Porque una vez yo lo evalúe completo, voy a ver realmente, y vuelvo a las mismas preguntas que ustedes me hicieron, cuáles son las legislaciones que realmente tienen posibilidades de seguir camino y cuáles, como quiera, los van a trancar en la legislatura porque simplemente no le dan paso. Tan sencillo como no darle paso. Y eso nos manda otro mensaje, que cuáles son las áreas que desde el punto de vista del bipartidismo simplemente no quieren que avancen. Y entonces también estoy viendo cuáles son de los temas que son esenciales para el programa nuestro, que no se han podido todavía radicar en una legislación, y entonces estoy analizando eso. Algunas de ellas tienen que ver con proyectos para desarrollo económico, que nuestra visión pues no es la más tradicional, así que creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Estaba hablando con unos compañeros que son agricultores. La agricultura, desde el punto de vista no tradicional, no la explotación de la tierra con montones de químicos y todas esas cosas, sino agricultura, así que creo que por ahí hay bastante espacio, bastantes cosas que se pueden hacer. Y yo por ahí creo que todavía tengo cosas que hacer y obviamente tengo varios proyectos todavía que seguir impulsando que tienen que ver con los desarrollos de la comunidad LGBTIQ, que algunos están un poquito detenidos, pero esperemos que se puedan aprobar, como la Carta de Derechos de la Comunidad LGBTIQ, que se acaba de aprobar el acoso callejero, el proyecto en contra del acoso callejero, que está en Cámara, en el Senado se aprobó. Y estamos viendo algunos otros proyectos, dándole seguimiento, por ejemplo, a la Ley 24 del 2021, que es la de apoyar el que se haga en Puerto Rico una serie de actividades durante la semana donde usualmente se celebraba la abolición de la esclavitud, que ahora lo que se tiene que celebrar es la reafirmación de la afrodescendencia de Puerto Rico y combatir el racismo, dándole seguimiento a ese tipo de proyectos. Ahí están los temas que yo trabajo, temas de raza, ¿verdad? Ese ya es ley. Así es que por ahí yo me veo en lo que queda de esta sesión. ¿Qué voy a hacer después de esta sesión? Si es la próxima pregunta. Se adelantó. Estoy evaluando eso también. Okay. En este mismo ejercicio, pues tengo que evaluar para dónde yo me veo en el próximo ciclo electoral. Esa es una decisión que debo tomar quizás antes que se acabe el año. Estaremos al pendiente. Más allá, no sé si quiera añadir algún tema o proyecto en particular que quiera resaltar como prioridad ahora para agosto, que sea un proyecto, un tema que vaya a darle prioridad ahora en agosto. Bueno, prioridad que tengo de proyectos que ya están radicados, por ejemplo, es el de la Carta de Derechos de la Comunidad LGBTIQ, que tenemos que... ¿Y actualmente cómo está más o menos? Ese proyecto fue a vistas públicas, fue unas vistas públicas que recibió mucho apoyo, pero no ha bajado todavía a comisión. Estamos evaluando cuándo es el mejor momento para bajarlo a comisión. Y entonces eso es parte de lo que vamos a estar trabajando fuertemente. Y darle seguimiento, como les dije, al proyecto sobre acoso callejero que está detenido en la Cámara. Y creemos que es importante que se apruebe. Yo creo que ese proyecto yo lo veo muy equivalente a lo que en su momento fue la Ley 54. Cuando se aprobó la Ley 54 había mucha resistencia. Y las cosas que nos decían eran muy parecidas a las que yo he escuchado con este proyecto. De locas para abajo ustedes se puedan imaginar, ¿verdad? De cómo es posible que estábamos diciendo que alguien se va a quejar de... Imagínate tú quejarte de que tu esposo te violó. ¿Cómo tú vas a decir una cosa como esa, verdad? Bueno, la Ley 54 hizo que no fuera
que no fuera derecho del marido violar a la esposa, ni que fuera la obligación de la esposa dejarse violar, ¿verdad? Porque era derecho de él. Eso a ustedes les sonará extraño, pero eso era. Sí, porque nosotros obviamente crecimos ya con la ley. O sea, ya 54. ustedes, exactamente, y ustedes crecieron, por ejemplo, ni hablar con la reforma en familia, cuando el marido tenía todos los derechos del matrimonio y la esposa no valía nada. Cuando el matrimonio solamente era entre un hombre y una mujer, que tampoco había matrimonio igualitario, así que imagínate lo antiguo que es esto. Entonces, pero es antiguo y no lo es, estamos hablando de un tiempo bien corto en términos históricos, bien corto. La reforma familiar 76, pero toda la mentalidad está viva. La ley 54 fue en el 98, pero toda esa mentalidad está viva. En los 98 a 89, y esa mentalidad está viva, así es que imagínense cuán profundos son los cambios, cuán profundos son los cambios que hay que hacer para erradicar ese tipo de conducta. Así que yo me veo dándole bastante énfasis a ese, porque yo creo que va a ser muy importante el mensaje, y además porque es una ley distinta, una ley que sigue la lógica de lo que es la justicia restaurativa. No enfatizar en la penalización en cárceles ni cosas por el estilo, sino en dar talleres, en hacer trabajo comunitario, en el reconocimiento de la persona que causó un daño. Eso es lo que es la justicia restaurativa, y ese proyecto va en esa línea. Así que el proyecto además da otro mensaje, que yo espero que esa se pueda dar. Y los otros, pues lo que tenemos ahí en el área laboral, pues hay varias cositas ahí pendientes, pero tenemos varios. Ya que la tenemos aquí, senadora, en cuanto a la Carta de Derechos LGBTIQ+, hay personas en contra de esa medida en el Senado que dicen que eso no es necesario, que estaría dándole más derechos a la comunidad que a las personas que no son parte de la comunidad. Argumentos por esa línea. ¿Por qué eso no es correcto, esos argumentos, y por qué la importancia de esa Carta de Derechos que usted está impulsando? Bueno, la carta es como un montón de otras cartas de derechos que existen en Puerto Rico. La gente que dice eso, yo siento que parten de la premisa del miedo que les causa el reconocer que hay unos privilegios, y estos son los privilegios heterosexistas, heterosexuales, heteronormativos, y que la gente los defiende hasta inconscientemente, ¿verdad? Entonces, lo que sienten es que yo no tengo por qué estar reconociendo ninguna carta especial, porque no son gente especial, son gente como tú y como yo, lo que te van a decir. Lo que pasa es que no quieren reconocer que lo que está detrás de esa carta y cualquier otra carta de derechos es reconocer que hay unos espacios de discriminación que para poderlos combatir hay que visibilizarlos. Y hay que, en ese sentido, no es un tratamiento especial, sino un tratamiento de reconocer el discrimen para poderlo erradicar. Y pues yo trato de ser lo más cortés posible con las personas cuando se enfrentan a situaciones que no entienden, porque pues yo puedo entender el miedo, yo lo puedo entender porque yo lo he vivido durante toda mi vida desde el punto de vista de ser parte de comunidades discriminadas. Así que yo puedo entender el miedo, y el miedo que le da a la persona que desde su privilegio se siente que le está quitando la alfombra debajo de los pies, y en vez de reconocerlo, lo que hace es que en muchas ocasiones tiene una conducta agresiva porque se aferra a su poder. Pero eso yo estoy diciendo así, como tú se lo dices a la persona, ¿verdad? Hay que decírselo de manera suave, no se lo va a decir. Lo que pasa es que tú eres un supremacista blanco, yo no le puedo decir eso a nadie, ni se lo voy a decir, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones realmente la gente actúa con lo que aprendió. El machismo se aprende, las mujeres podemos ser machistas, o sea, incluso el racismo, las personas, no importa, por ejemplo, yo soy evidentemente una persona negra, pero yo podría ser sumamente racista también, porque yo me crié en un ambiente racista, en mi familia me enseñaron a no ser racista, pero el ambiente en Puerto Rico es racista, por lo tanto es más allá meramente que tu entorno familiar, y todo eso es tan complejo que no se desaparece de un día para otro. Pretender que por un proyecto de ley, por una ley se cambie, no es correcto. Tú tienes que aprobar la legislación, tienes que darle seguimiento, tienes que ver por qué se cumpla, pero también tienes que darle las herramientas a la gente. Para eso son los proyectos de educación. Si no hay proyecto de educación, tú no le das las herramientas a la gente para el cambio. También por eso es que mucha gente no quiere que haya perspectiva de género en la educación, porque eso son herramientas de cambio que le estaríamos dando a nuestra niñez para ir cambiando una mentalidad que tanto daño nos causa a todo el mundo. Antes de culminar, yo quería volver al tema inicial, que es el derecho al aborto.
Y quisiera, ¿verdad, senadora, que puntualizara por qué el aborto debe ser legal en Puerto Rico y, ¿verdad?, específicamente en Puerto Rico, que es donde estamos? Y bueno, lo es, ¿verdad? Sé que lo es, pero para las personas que dicen que debe ser ilegal, que están quizás impulsando eso, ¿por qué debe serlo? Es que no hay manera de que tú hables del aborto sin que estés hablando de meterte en el cuerpo de una persona. Y por más que las personas que quieran decir no, porque habla de las dos vidas, habla del otro. Mira, no hay manera. Eso es, yo me acuerdo, hay una pieza de teatro, El Mercader de Venecia, no sé si ustedes la conocen, yo les recomiendo que la lean. De hecho, el personaje principal, la heroína es una mujer, es la esposa de uno que se va a hacer unas apuestas y apuesta a una persona que si él perdía, esa persona podía llevarse un pedazo de su piel, de su carne, y él pierde. Y entonces, pues, ¿cómo le va a decir a su esposa que tiene que pagar la apuesta? Mi esposa entonces se convierte en la defensora, en la abogada, y le dice al que iba a cobrar la apuesta, bueno, está bien, usted se puede llevar el pedazo de carne, pero no se puede llevar la sangre, porque la sangre no estaba en la apuesta. Usted se lleva la carne sin verter una sola gota de la sangre. Pues no pudo, obviamente, cobrar la apuesta. Pues explícame a mí, ¿cómo es que tú vas a justificar meterte en el cuerpo de una mujer, supuestamente porque dentro de ese cuerpo hay otra vida? Mientras esa otra vida esté en mi cuerpo, supuestamente esa otra vida es mi cuerpo. O de lo contrario, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a encerrar? ¿Me vas a, qué es lo que parece que quieren hacer en Estados Unidos? ¿Vas a evitar que yo salga? ¿Me vas a poner un candado? ¿Vas a coartar absolutamente todos mis derechos, supuestamente para la otra vida que está dentro de mi cuerpo tenga derecho a nacer? Yo no veo cómo tú me vas a poder justificar eso. Si tú no lo quieres hacer, no hay problema, pero es el cuerpo de otra persona, deja que la otra persona sea la que decida sobre su propio cuerpo. Así que yo creo que quien escuche el podcast, que entienda y mire bien lo que está diciendo y lo que cree, cuando dice tan festinadamente que las mujeres no deben tener derecho a terminar un embarazo, usted se está metiendo en el cuerpo que no es el suyo. A menos que usted no quiera entonces decirme que vamos a empezar a hacer una especie de registros de menstruación, y cada vez que una mujer llega a la menstruación vamos a registrarla y obligar a que se como que ponche todos los meses para estar segura que no esté embarazada. Pues tendríamos que hacer lo mismo con quien tenga la capacidad, ¿verdad?, de tener eyaculación. Tendríamos que también ir a hacer un registro de esa naturaleza. Tú sabes, vamos a llegar al ridículo. Claro. Al ridículo. Pues de eso se trata el asunto, no vamos a hacer el ridículo, vamos a ser seres humanos pensantes. Si tú tienes unas creencias que no son esas, pues aplícalas a tu cuerpo, pero no se las aplica a las demás personas. Y el aborto debe ser legal en Puerto Rico, como debe ser legal que cualquier persona tenga derecho sobre su cuerpo, a tener acceso a servicios esenciales de salud y tener una vida digna que incluye poder desarrollarte como ser humano y no tener una maternidad forzada y no deseada. Gracias, senadora, por estar aquí con nosotros hoy. Para nosotros es bien importante tocar este tema e informarlo, y qué mejor que con usted. Así que gracias por ayudarnos a hacer la política accesible. Gracias a ustedes. Y gracias a Coco House por ser nuestra casa en El Weekly, el primer podcast de política accesible. Así que pendientes todos los sábados a este episodio y todos los nuevos que estarán llegando por ahí. Es importante que nos sigan en todas las redes sociales como Política Accesible, una sola A. Estamos disponibles en Instagram, en Facebook, en Twitter, y pues el Weekly está disponible en Spotify, YouTube y Apple Music. Así que nos vemos pronto. Gracias por sintonizarnos.